Hola chicos, habla acá el profesor Juan Barrera y les traigo la primera parte con ejercicios de la guía resumen para la prueba número 2 de álgebra, que tiene de contenido transversal la función cuadrática. Tenemos el ejercicio 1 que dice la propagación de un virus computacional durante los primeros 7 días se modela con la función f de t, que indica el número de computadores infectados en miles y t el tiempo transcurrido en días desde que se propagó el virus. Entonces es importante empezar a destacar cosas, chiquillos, que acá tenemos f de t, tenemos t, nos hablan durante los primeros 7 días. Son como detalles que nosotros tenemos que ir marcando cuando vamos leyendo el problema. Y ahora vamos con las preguntas. Dice, A, interprete las coordenadas del punto B dado en la gráfica. Entonces, a partir de la información que nos dijeron, nosotros estamos hablando de una función que es t y f de t. Entonces, en general, independiente que en el problema, chiquillos, no les pidan defina variable dependiente e independiente, ustedes igual lo van a hacer. La referencia de esto es que les va a ayudar bastante a la hora de ir desarrollando distintos ejercicios. Entonces, acá, t, ya sabemos que es tiempo transcurrido, y su unidad de medida son días, y f de t representa el número de computadores infectados. PCs infectados, y esto está en unidades. Aunque no solo en unidades, porque si se dan cuenta aquí nos dicen que está en miles, entonces serían miles de unidades en el papel. Vamos a corregir esto. Es importante, chiquillos, sobre todo cuando la unidad de medida está escrita de otra manera. No está solamente en unidades, sino que está en cientos, miles, millones, etc. De hecho, también lo pueden notar con los valores que tiene el eje Y. Entonces, a partir de esto también ya tenemos una información base. T pasaría a ser nuestra variable independiente y f de t representa nuestra variable dependiente. Eso nos va a ayudar para la siguiente pregunta, cuando tenemos típico nombrar los ejes. Entonces ahora, ya sabiendo esto, sabemos que el primer valor del punto representa t y el segundo representa f de t, o xy en la nomenclatura convencional. Por lo tanto, el punto B, ¿qué nos diría? Lo voy a anotar por acá. La B sería, ¿cómo interpretamos esto? Sería que a los transcurridos 4.5 días van a existir, y ahí hay que tener cuidado, porque el número de computadores está en miles, por lo tanto ese 15,75 hay que multiplicarlo por 1000 para obtener el número, perdón, el número que efectivamente nosotros andamos buscando. Entonces, cuidado con eso, porque cuando nosotros interpretamos, chiquillos, siempre hay que interpretar con el número, no, ojalá no en su unidad reducida, por decirlo de alguna manera, no en miles, sino que colocarlo en la cantidad que es. Este valor de acá, si lo multiplicamos, nos da 15.750. Entonces, al interpretar, yo voy a decir, al transcurrir 4.5 días, hay infectados 15.750 PCs o computadores, como quieran ahí mencionarlo. Y esto era la pregunta A, no era la B. Entonces es importante, chiquillos, cuando nosotros, porque yo podría haber dicho 15.75 mil PCs infectados, pero no suena tan bien a la hora de interpretar. Entonces siempre ahí, cuando tengamos estas unidades, nosotros tratamos de alguna manera resolver el problema amplificando estos valores. Solo por un tema, como les digo, de interpretación. Pregunta B, acá nos dice, escriba en la gráfica el nombre de los ejes. Como nosotros ya los habíamos identificado previamente, esto para nosotros es más fácil. En el eje X vamos a tener el tiempo, que está en días, y en el eje Y tenemos los PC
infectados en miles de unidades. Entonces con eso contestamos la pregunta B. Ahora, nos dicen pregunta C, determine la forma algebraica de la función. Chiquillos, función cuadrática, por lo tanto nosotros tenemos que seguir una serie de pasos para poder encontrar dicha función. El primer paso es, en general, cuando trabajamos con esto, es reconocer el valor de C. Y si nosotros miramos nuestro gráfico, C sabemos que es la intersección con el eje Y. Y en este caso, la intersección es justo en el origen, en el 0, 0. Por lo tanto, C vale 0. El paso 2, chiquillos, es reconocer distintos puntos en el gráfico. Con la información que tenemos, los puntos que podemos reconocer en realidad son varios. Tenemos el 1,510, tenemos acá el 3,15, tenemos el punto que ya nos dieron anteriormente, 4,5.1575, y no tenemos más valores preliminarmente. Entonces solamente tenemos 3 puntos disponibles para trabajar para este ejercicio, pero no es malo. Acuérdense que cuando nosotros seleccionamos puntos, no podemos elegir el punto de intersección con el eje Y, porque si no, no nos va a servir a la hora de trabajar en el paso 3. No nos sirve tener que X sea 0. Entonces, acá tenemos nuestros 3 pares de puntos disponibles. Y el paso 3, chiquillos, recuerden que estamos haciendo la pregunta C. El paso 3 es elegir 2 puntos y reemplazarlos en nuestra función original. Recuerden que la función original es el ax cuadrado más bx más c. Entonces acá yo voy a elegir el segundo y tercer punto. Acá los puntos que elijan, chiquillos, da exactamente lo mismo. Estos gustos de cada uno, cómo resolvemos. Entonces, por ejemplo, recuerden que si tenemos el punto 3,15, el primer valor representa x, el segundo representa y. También, como detalle, recuerden que y es equivalente a hablar de f de x. Acá yo tengo claro que estamos hablando de f de t, y lo podemos cambiar. De hecho, eso ya es gusto de cada uno cómo trabajar. Uno puede trabajar con la función original y al final hacer la modificación. Yo acá, simplemente por un tema de mantener la coherencia de las letras con las que estamos trabajando, lo voy a escribir en términos de t, f de t. Entonces sería a t cuadrado más b de t más c. Pero vuelvo a decir, si ustedes trabajan o están acostumbrados a trabajar con el ax cuadrado más bx más c, no hay problema, están construyendo la función. Solo que después cuando entreguen la función al final, tienen que tener claro en términos de qué letra o qué variable estamos trabajando. Entonces acá, chiquillos, nuevamente dijimos que íbamos a elegir el punto 3,15, y donde el 3 representa t y 15 representa f de t. Entonces, si lo reemplazamos en nuestra función, esto queda 15 es igual a por 3 al cuadrado más b por 3 más 0. Yo anoto acá el 0, pero ustedes obviamente lo pueden omitir. Es simplemente para recordar que el valor de c es 0. Ahora, resolvemos el lado derecho, 3 al cuadrado 9, nos queda 9 por a, más 3b es igual a 15. Y aquí tenemos nuestra primera ecuación. Recuerden que el objetivo de este tercer paso, chiquillos, es generar 2 ecuaciones y 2 incógnitas para encontrar los valores de a y b. El otro punto es 4,5 con el 15,75. Y realizamos lo mismo. Entonces esto nos quedaría 15,75 es igual a por 4,5 al cuadrado más b por 4,5
más 0. Si desarrollamos la potencia, eso nos va a quedar 20,25A más 4,5B es igual a 15,75. Y con esto, chiquillos, tendríamos nuestras dos ecuaciones con dos incógnitas. Por lo tanto, el paso 3, el último paso, es resolver el sistema que acabamos de generar. Entonces, chicos, recuerden que siempre estos sistemas, en lo posible, desarrollarlos con el método de reducción. Ahora, en este caso, por los valores que tenemos, vamos a eliminar la variable b. Entonces acá vamos a multiplicar por los coeficientes al revés, 4,5, 3. Y acá acuérdense siempre que si queremos eliminar necesitamos que uno de los dos tenga signo negativo. Acá yo se lo voy a colocar a la expresión de arriba. Voy a multiplicar por menos 4,5. Entonces, al multiplicar, esto nos queda menos 40,5A menos 13,5B es igual menos 67,5. Chiquillos, cuidado acá con los signos, generalmente son los errores que tienen en este tipo de ejemplos, o de este tipo de ejercicio, perdón. Multiplicamos la segunda ecuación por 3, nos queda 60,75A más 13,5B es igual 47,25. Y el siguiente paso después de que amplificamos es sumar vertical. Reducimos A con A, B con B y número con número. Miramos que los valores de B son iguales pero con distintos signos. Se van. 60,75 menos 40,5 nos da 20,25A. Y resultado similar en el lado derecho, pero con signo negativo. Y finalmente, el 20 a 25 que está multiplicando pasa dividiendo. Y el valor de A es menos 1. Ojo, resultado coherente, sí, porque si nosotros vemos el dibujo, nosotros podemos intuir, sin saber el valor, que la concavidad, esta parábola está abierta hacia abajo, lo que significa que el valor de A nos tenía que dar negativo. Por lo tanto, esto tiene sentido a la hora de calcular. Finalmente, chiquillos, para obtener el valor de B, tomamos el de A y lo reemplazamos en cualquiera de las dos ecuaciones. Entonces, tomamos acá la primera y reemplazamos el valor de A. Entonces nos queda 9 por menos 1 más 3B es igual 15. Entonces nos queda menos 9 más 3B igual 15. El menos 9 pasa positivo al otro lado. Nos queda 3B es igual 24. Y 24 dividido 3 nos da 8. Entonces, finalmente, mi función f de t va a ser igual a menos t cuadrado más 8t. Y con eso contestamos la pregunta C, que es determinar la forma algebraica. Recuerden, chicos, que cuando ustedes contestan acá, no olviden que tienen que obtener los valores de A, B y C en su expresión y después colocar cuál es la función. Eso no se tienen que olvidar, porque si no, no tienen el ejercicio completamente resuelto. Entonces, por favor, que no se le olviden esos detalles. ¿Ya? Entonces, chiquillos, vamos con la pregunta D, que dice, ¿cuántos PC habrá contagiado al finalizar el séptimo día? O sea, y después dice, marque y escriba las coordenadas del punto correspondiente en el gráfico. Entonces aquí lo que nos están dando como información es que nos dicen evalúe su función cuando t vale 7. Sin la función yo no puedo responder esta pregunta, por lo tanto
hacer la pregunta C es fundamental. De hecho, si ustedes miran cualquiera de las últimas tres preguntas, la D, E y F, necesito necesariamente tener contestada la pregunta C, que es tener la función. Entonces, para este caso, evaluamos T de 7, T de 7 en nuestra función. Entonces, esto nos quedaría menos 1 por 7 al cuadrado más 8 por 7. Así que yo en general, para estos ejercicios, cuando mi función tiene un signo en menos adelante del término que está al cuadrado, yo hago esto, menos 1 por 7 al cuadrado. Con esto me aseguro que este resultado que está en ese lado me va a quedar negativo. ¿Por qué les digo esto? Porque uno por confusión puede incorporar ese signo en la base y al ingresarlo en la calculadora con paréntesis me va a quedar positivo. Entonces cuidado con esos detalles a la hora de contestar. Esto nos quedaría acá menos 49 más 56. Y esto nos da 7. Esto significa que al finalizar el séptimo día, habrán 7.000 peces infectados. Recuerden que este valor la función está en miles. Ese fue el dato que teníamos acá arriba. ¿Dónde está? Ahí. Que lo tenemos acá encerrado. Entonces, siempre los resultados que nosotros obtengamos al calcular, después para interpretar, nosotros tenemos que multiplicarlos por 1000. Si en vez de miles hubiera dicho cientos, lo multiplico por 100. Si me dice millones, lo multiplico por 1.000.000. Y así sucesivamente. Entonces, chiquillos, en la pregunta E nos hablan cuándo habrá 12.000 computadores infectados. Marque y escriba las coordenadas de los puntos correspondientes en el gráfico. Eso se me había olvidado. En el anterior nos estaba por aquí el resultado más o menos, que nos daba 7,7, que era el punto que andábamos buscando en el ejercicio de ahora. ¿Y qué más? ¿Qué más? En la pregunta E ya nos habían dicho cuándo habrá 12.000 computadores infectados. Entonces, si se dan cuenta, a diferencia de la pregunta anterior, en la anterior nos daban el tiempo y querían saber los computadores. Ahora nos dan los computadores infectados y quieren saber el tiempo. Es decir, a nosotros nos dan el valor de f de t. Nos dicen 12.000, pero nosotros al igualarlo a la función no lo vamos a igualar como 12.000, lo vamos a igualar como 12, por lo que ya conversamos anteriormente, la función está en miles. Por lo tanto, lo que hacemos acá es este 12 igualarlo en nuestra función, por lo tanto nos queda menos t cuadrado más 8t igual 12. Si queremos acá obtener los valores de t, tenemos que recordar que nosotros necesitamos siempre nuestra función que esté igualada a 0. ¿Por qué esto? Porque nosotros buscamos, cuando calculamos en este caso los ceros, las raíces o la intersección con el eje X. Y por eso es que nuestra función siempre tiene que estar igualada a 0. El 12 que está positivo pasa a negativo. Y ahí sí nosotros tenemos nuestra función igualada a 0, y ahora podemos decir cuáles son los valores de A, B y C para reemplazarlo en nuestra fórmula. Entonces el valor de A es menos 1, el valor de B es 8 y el valor de C es menos 12. Y lo reemplazamos en nuestra fórmula. Acuérdense que era menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC partido 2A. Entonces, reemplazamos nuestros valores, nos queda menos 8 más menos raíz de 8 al cuadrado menos 4 por, y aquí chiquillos es importante, como nuestros valores son negativos, póngale paréntesis a la hora de reemplazar para que no se olviden de las reglas de signo. Entonces, acá nos queda menos 8 más menos raíz de
Resolvemos el 8 al cuadrado menos 4 por menos 1 por menos 12. Y eso da 16. Y abajo nos queda menos 2. Y en este momento, chiquillos, acá separamos el más menos para obtener nuestras dos soluciones. Entonces la primera va a ser menos 8 más raíz de 16 es 4 dividido menos 2. Y la segunda es 8 menos 4, o sea, perdón, menos 8 menos 4 dividido menos 2. Entonces acá nuestras soluciones son, después de resolver, 2 y 6. Ambas soluciones nos sirven porque están dentro del dominio contextualizado. Acá la pregunta no lo dice, pero si se dan cuenta, su gráfico termina pasado el 7,5. Vamos a decir entre 7,5 y 8 más o menos. Pero el dominio contextualizado nos dice que es durante los primeros 7 días. Por lo tanto, si tuviéramos que marcar cuál es la porción correspondiente acá, en el gráfico sería todo esto hasta acá. Todos los puntos que estén posterior a eso, para nosotros, no existen. Porque el ejercicio indica que es durante los primeros 7 días. Entonces, ojo también ahí. Acá no nos preguntan por dominio contextualizado, pero de todas formas siempre tenemos que estar atentos e ir sacando esa información extra. Entonces, después del segundo y sexto día, habrán 7.000 computadores infectados. Perdón, habrán 12.000 computadores infectados. Me quedé con el valor del anterior. Entonces acá nosotros los marcamos muy... Acá tenemos 2,12 y por acá 6,12. Y ahí tendríamos la pregunta E contestada. Y después nos dicen calcular el vértice como última pregunta. Calcular el vértice. Entonces, en este caso, chiquillos, trabajamos solo con nuestra función original. F de t es igual menos t cuadrado más 8t. Reconocemos los dos valores que necesitamos, que son los de a y b. A es menos 1, b es 8, y empezamos a calcular. Recuerden que para calcular de partida el vértice es un par ordenado, o sea, necesitamos una componente x y una componente y. En el caso de la x, se calcula con la fórmula menos b partido 2a. Y en el caso de y, es evaluar el valor que obtenemos en x en nuestra función. Entonces, vamos por ello. En el caso de x, acá nos quedaría menos 8 partido 2 por menos 1. Menos 8 dividido 2 por menos 1, menos 2. Menos 8 dividido menos 2, regla de signos, menos por menos nos da más, y esto sería 4. Por lo tanto, para obtener la coordenada y, nosotros lo que hacemos es evaluar nuestra función en 4. Y esto nos quedaría menos 1 por 4 al cuadrado más 8 por 4. En el lado izquierdo nos queda menos 16, 8 por 4 es 32, y al sumar esto nos da 16. Por lo tanto, el vértice va a ser la coordenada 4,16, que la vamos a pasar a marcar acá. Estaría por aquí, más o menos. Ese sería el vértice 4,16. Y nos pedían interpretar. Entonces, chiquillos, en este caso, como estamos hablando de una función con cavidad hacia abajo, entonces nuestro vértice representa un máximo. Por lo tanto, lo que podemos decir acá es que al finalizar el cuarto día, se tendrá la máxima
cantidad de peces infectados, que son 16.000 unidades. Ya dijimos varias veces, chiquillos, el resultado que ustedes obtengan acá, al evaluar su función, hay que multiplicarlo por 1000, porque estamos hablando de una función que está en miles de unidades. Entonces, por eso es que contestamos 16.000. Y con eso terminamos la pregunta número 1. En general, la pregunta es súper completa porque hace un barrido de todas las propiedades en general y parámetros básicos que se calculan para una función cuadrática. Y además tuvimos que calcular la función. Entonces, diría que de todos los ejercicios es el más completo lejos. El siguiente ejercicio, chiquillos, a analizar va a ser el ejercicio número 2. El 2 dice, un gallinero es afectado por una epidemia. A partir del instante en que se detectó el mal, se empezó a controlar. La mortalidad diaria de las gallinas se modela de acuerdo a la siguiente función. Entonces acá nos entrega la función n de t es igual a menos t cuadrado más 8t más 9. Dice, ¿cuántos animales murieron el día en el que se detectó el mal? Entonces, chiquillos, para esta primera pregunta, el día que se detecta, se podría hablar que es el inicio. Entonces, nosotros aquí lo que nos están preguntando es evaluar nuestra función en tiempo cero. Por lo tanto, acá nosotros evaluamos t de 0. Nuestra función que tenemos que es n de t es igual menos t cuadrado más 8t más 9. Entonces, n de 0 sería menos 0 al cuadrado más 8 por 0 más 9. Los dos primeros términos se van y el resultado es 9. Por lo tanto, ¿cuántos animales murieron el día en que se detectó el mal? 9. Acá no hablamos, no indica la función si está en miles, cientos, entonces se asume que son unidades. Acuérdense que n de t n de t son los animales muertos por la epidemia, en unidades, y t pasa a ser el tiempo, sí, y asumo que, a ver, en una gallinera diaria, dice mortalidad diaria, entonces el tiempo está en este caso en días. Entonces con esto contestamos la primera pregunta. El día que se detectó el mal, murieron 9 gallinas. Pregunta B. ¿Qué día se produjo la mortalidad máxima? Entonces, recuerden, chiquillos, un tip también, si a ustedes no les hacen o no les hablan directamente en la pregunta de calcule vértice, si dentro de mi pregunta me habla de mínimo máximo, ¡pum! Ahí yo tengo que calcular el vértice. Y acá dice cuál fue este número. O sea, nos preguntan el día, variable X, y nos preguntan la cantidad, variable Y, el resultado. Entonces, para calcular el vértice, en este caso tomamos nuestra función, menos t cuadrado más 8t más 9. Sacamos nuestros coeficientes de a y b, que son los únicos que ocupamos, menos 1 y 8, y empezamos a reemplazar. X es menos b partido 2a, entonces esto nos queda menos 8 partido 2 por menos 1, menos 8 partido menos 2, esto nos da 4. Y la componente y es evaluar nuestra función, en este caso, en 4.
Entonces nos queda menos 1 por 4 al cuadrado, más 8 por 4, más 9. Y al resolver esto, el resultado nos da 25. Es decir, después del cuarto día, se produjo la máxima mortalidad de gallinas, correspondiente a 25. No escribo de nuevo gallinas para que no suene redundante. Y vamos con la pregunta C. La pregunta C dice, ¿cuánto tiempo duró la epidemia desde el día que se detectó? O sea, lo que nos están preguntando ya es cuándo ya no habían animales muertos. Si estamos hablando de animales muertos, estamos hablando del NDT, por lo tanto aquí nos están diciendo implícitamente, chiquillos, obtengan el valor de t cuando NDT sea 0. Esto es distinto a otros ejercicios donde nos piden nos dan un valor de este NDT, o el valor de I, la variable dependiente, como quieran llamarlo. Entonces tomamos nuestra función, menos t cuadrado más 8t más 9, y le igualamos a 0. Entonces acá está lista la función, hay que llegar y reemplazar los valores en nuestra fórmula. Entonces acá, chicos, A es menos 1, B es 8, C es 9. Y esto se va a la fórmula. T en este caso va a ser igual a menos B más menos raíz de B cuadrado menos 4AC partido 2A. Entonces empezamos a reemplazar. Nos queda menos 8 más menos 8 al cuadrado menos 4 por menos 1 por 9. Partido 2 por menos 1. Si resolvemos lo que está dentro del paréntesis, eso nos da 100 partido menos 2, y en este momento pasamos a obtener nuestras dos raíces. T1 va a ser menos 8 más raíz de 100, 10, partido menos 2, y T2 va a ser igual menos 8 menos 10, partido menos 2. Recuerden que cuando hacemos este cambio, lo único que cambia es ese más menos. Una raíz es positiva y la otra, o sea, una raíz se suma, perdón, y la otra se resta. Entonces, el valor de T1, en este caso, nos da menos 1, y el valor de T2 nos da 9. Entonces, obviamente los tiempos negativos no nos sirven, por lo tanto, la respuesta correcta es 9. Quiere decir que la epidemia duró 9 días desde que se detectó. Ojo con eso. Entonces, esa sería la respuesta. La epidemia duró 9 días desde que se detectó. El tiempo cero pasa a representar el momento en el que se detecta la epidemia propiamente tal. Y la pregunta de chiquillos dice, grafique la función indicando los puntos más importantes de ella de acuerdo a los puntos anteriores. Entonces, chiquillos, cuando ustedes les pidan, si en algún ejemplo sale graficar puntos importantes, uno se va principalmente a mirar las respuestas anteriores. Entonces, por ejemplo, en este caso,
tengo mi gráfica, o sea, perdón, tengo mi eje, bueno, acá no X, acá es T, F de T, T, F de T, y de partida, nuestra función N de T, era en este caso, sí. Aquí tenemos T, acá tenemos N de T. Nuestra función nos decía, era menos T cuadrado más 8T más 9. Entonces, cosas que tengo que graficar. Vértice, intersecciones, tanto con el eje X como con el eje Y. Y obviamente que la concavidad sea coherente. Entonces, en este caso, chiquillos, la concavidad es negativa. Por lo tanto, nuestra parábola está abierta hacia abajo. Segundo, puntos que tengo que marcar. Entonces, recién obtuvimos las raíces. Las raíces eran menos 1 y 9. Eso es lo primero. ¿Qué otro punto más? La intersección con el eje Y la habíamos obtenido cuando calculamos... No, no la habíamos... Sí, la calculamos en la pregunta A. Y este valor era 9. Y por acá teníamos también el vértice, que lo habíamos calculado por aquí, era 4,25. Obviamente aquí esto está... no es como el dibujo más apropiado, esto tendría que irse un poquito más arriba, para que el vértice tenga pinta de vértice. Debe ser una cosa más o menos así, el punto más arriba. Entonces aquí tendríamos el vértice 4,25, aquí tendríamos el punto 0,9, acá tendríamos el punto menos 1,0 y acá tendríamos el punto 9,0. Entonces, en general, chiquillos, cosas que tienen que graficar cuando grafiquen, valga la redundancia, una parábola, vértice, intersecciones con el eje X, que son los valores que tenemos acá, intersección con el eje Y obviamente que la concavidad sea coherente, en este caso A era negativo, por lo tanto nuestra parábola tenía que estar abierta hacia abajo. Y eso es lo que necesitan para contestar esta pregunta. Vuelvo a decir, la gráfica puede quedarles así de feo como lo hice yo. La idea es que se entienda que sea una parábola, pero que cumpla con los valores que ustedes mismos calcularon en las preguntas anteriores. Generalmente esta pregunta tendría que siempre estar como al final, después de haber ya hecho todos los cálculos previos, y no que tengan que hacer cálculos para saber cuáles son estos puntos. ¿Ya? Entonces, chiquillos, con eso tenemos y dejamos listo la pregunta 2 y nos vamos a la pregunta número 3. La pregunta 3 dice, en este caso, la temperatura promedio en una zona vitivinícola se estima mediante la función C de T, que corresponde a la temperatura promedio en grados Celsius y T corresponde al tiempo transcurrido en meses de un año. Entonces, pregunta A, nombre de los ejes coordenados. C de T, temperatura. Temperatura promedio. Y está en Celsius. Está en grados Celsius. Y en el eje X, en el horizontal, tenemos el tiempo en meses. Entonces con eso, pregunta A estaría lista. Pregunta B, describa el dominio contextualizado. Ustedes ven que su gráfica está desde el menos 2 hasta el 13, pero a nosotros dentro del texto nos dicen que el tiempo transcurrió en meses de un año. Por lo tanto, si nos dicen eso, el dominio contextualizado, ojo, no caigan en la tentación de escribir de 0 a 1, porque ahí lo estarían hablando en años, nuestra función está en meses. Por lo tanto, el dominio contextualizado sería entre 0 a 12 meses, incluyendo ambos valores.
Entonces, si nosotros pintamos esto sería todo esto en nuestra gráfica. Ahí tendríamos nuestro dominio contextualizado. Quiere decir que todo lo demás en la función, o en la gráfica, perdón, no existe para ustedes. Pregunta C, determine la forma algebraica. Y si se dan cuenta, después todo el resto de las preguntas están en función de esta. Por lo tanto, es importante calcular la forma algebraica. Entonces, vamos a calcular nuestra función, en este caso es C de t. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos saber es cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Ya les dije en el ejemplo anterior que si quieren trabajar con la de f de x, ax cuadrado más bx más c, también lo pueden hacer. Aquí solamente me estoy ya yendo de golpe a la letra o a la variable con la cual yo estoy trabajando. Entonces, vamos ahora con esto. Paso 1, chiquillos, ya dijimos reconocer el valor de c. En este caso, c nos lo entrega el gráfico, y nos dice que cuando t vale 0, c de t vale 32, por lo tanto c es 32 en este caso. Paso 2, reconocer puntos en la gráfica. Entonces, si empezamos a tantear y empezamos a ver con la cuadrícula que está atrás, tenemos un punto acá, que es el 212, tenemos otro punto acá, que son las intersecciones con el eje X, tenemos el 4,0 y tenemos el 8,0. Por simetría también tenemos el 10,12 y finalmente también tendríamos el 12,32. O sea, tenemos muchos puntos para repartir. Y acá los anotamos como para tener un orden. Recuerden, chiquillos, que en general ustedes acá en este apartado basta con que tengan 2 puntos y es suficiente. Nótese que acá no incluimos el punto 0,32 porque ya lo dijimos también en el ejemplo anterior, el punto que representa la intersección con el eje Y no nos sirve en este paso, ni tampoco para el paso que viene, entonces por eso es que no se anota. El paso 3, chiquillos, es seleccionar 2 puntos y reemplazarlos en nuestra función original que tenemos arriba. Entonces, chiquillos, ahora vamos a escoger 2 puntos. Entonces, yo acá voy a elegir el 212 y voy a elegir el 4,0. Como práctica, ustedes podrían hacer cualquier combinación con el resto de los pares de puntos y ver si llegan exactamente a la misma función. Deberían, porque todos los puntos pertenecen a la curva. Por lo tanto, ustedes al calcular deberían llegar a la misma función. Entonces, partimos con el 212. Recuerden que el primer punto representa t, el segundo representa f de t, y lo reemplazamos acá. Bueno, en este caso c de t, no... Pero se entiende a lo que quería llegar. Entonces esto les quedaría. 12 es igual a por 2 al cuadrado, más b por 2, más el valor de c que lo teníamos, que es 32. Este no se les olvide, chiquillos, porque pasa que en los ejercicios donde c vale 0, ustedes no lo agregan y chao. Pero acá el valor de c es distinto de 0, entonces no se olviden. Acá el 32 lo pasamos al lado izquierdo y resolvemos lo que haya que resolver en el lado derecho. 2 al cuadrado nos queda 4a más 2b. Resolvemos acá y esto nos queda menos 20, por lo tanto nuestra función, o nuestra primera ecuación, perdón, sería 4a más 2b es igual menos 20. Y ahí tendríamos nuestra primera ecuación. La segunda ecuación la generamos con el punto 4,0, y esto nos quedaría 0 es igual a por 4 al cuadrado, más b por 4, más 32. Acá por un tema de orden, letras a un lado, números al otro, nos quedaría 16a más 4b, y el 32 que está positivo pasa negativo. Entonces ahí nosotros tendríamos nuestras dos ecuaciones. Y el paso 4 es armar el sistema de ecuaciones y por supuesto resolver.
Entonces el paso 4 lo tenemos acá. Sería 4a más 2b es igual menos 20. 16a más 4b es igual menos 32. Acá, chiquillos, vamos a eliminamos la b, así que nuestra primera ecuación la multiplicamos por menos 2, la segunda por 1, solo para acordarnos de esto. Y nos quedaría la primera, menos 8a menos 4b, es igual, menos por menos nos queda más, 40 positivo, y la segunda nos queda tal cual. Sumamos A con A, B con B, número con número, las B se van, 16 menos 8 nos da 8A, 40 menos 32, perdón, nos da 8, y A finalmente vale 1. Resultado coherente con el gráfico, efectivamente la concavidad la parábola está abierta hacia arriba, por lo tanto el valor de A tenía que ser positivo. Y ahora para encontrar el valor de B, chicos, simplemente es tomar esto y reemplazarlo en cualquiera de las dos ecuaciones previas. Entonces lo reemplazamos en la primera. 4 por 1 más 2b es igual menos 20. Este 4 pasa al otro lado negativo, entonces nos queda menos 20 menos 4. 2b es igual menos 24, b es igual menos 24 partido 2, b es igual a menos 12. Por lo tanto, mi función c de t, en este caso, es t cuadrado menos 12t más 32. Acuérdense que aquí cuando el valor de a es 1, nosotros no lo colocamos simplemente por un tema de la costumbre. Entonces, chiquillos, con eso tendríamos nuestra función. Recuerden siempre que cuando les pidan la forma algebraica de la función, tienen que terminar con eso. Siempre, no se les olvide. Ahora, vamos a contestar la pregunta B. Dice, ¿durante qué periodo de tiempo la temperatura promedio es bajo cero? Para esta pregunta ni siquiera tenemos que hacer un cálculo porque lo tenemos con la función. Entonces, si se dan cuenta, acá lo voy a destacar en naranjo, todo lo que está entre el 4 y el 8 es cuando la temperatura está bajo cero. Por lo tanto, ¿durante qué periodo la temperatura promedio es bajo cero? Aquí la respuesta, muy simple, chiquillos, es observando el gráfico. Siempre tienen que indicar, sobre todo si obtienen información de gráfico, siempre en algún apartado digan, observando el gráfico, la temperatura promedio es bajo cero desde fines del cuarto mes hasta fines del octavo. Y con eso tienen listo la pregunta D. La pregunta A, dice, determine e interprete C de 2,5. O sea, aquí lo que le están diciendo, chiquillos, es, te estoy dando el valor de T y es 2,5. Y luego escribirlo con palabras bonitas. Entonces me dicen, ¿cuánto es C de 2,5? Ya dijimos que lo que nos están diciendo es el valor de T y por lo tanto es llegar y reemplazarlo en nuestra función. Entonces, C de 2,5 sería 2,5 al cuadrado menos 12 por 2,5 más 32. Y al hacer esos cálculos nos da 8,25. Entonces lo que nosotros podemos decir acá, como es 2,5, o sea, pasan 2 meses y ya estamos en la mitad del tercero. Entonces aquí la interpretación sería a mediados del tercer mes,
la temperatura promedio sería de 8,25 grados Celsius. Y con eso la pregunta E estaría lista. Entonces, chiquillos, vamos por la última pregunta. Dice, determine e interprete el vértice de la parábola. Entonces, en este caso, F, calcular el vértice. Nuestra función c de t es igual a t cuadrado menos 12t más 32. El valor de A es 1, el valor de B es menos 12. Y con esta información vamos a calcular. La componente X ya sabemos, menos B partido 2A. Esto es menos 12 partido 2 por 1. Recuerden, chiquillos, siempre cuando reemplacen un número negativo en alguna de estas funciones, háganlo con paréntesis. Menos con menos, más 12 partido 2 es 6. Y la componente Y es tomar mi función y reemplazarla con el valor que obtuvimos recién. Entonces, en este caso sería f de 6, que sería igual a 6 al cuadrado menos 12 por 6 más 32. Y al evaluar y reemplazar esto en nuestra función nos da menos 4. Entonces, en este caso, sería, al finalizar el sexto mes, se registra la menor temperatura la cual corresponde a menos 4 grados Celsius. Y con eso tendríamos la interpretación. Entonces, chiquillos, acá, ojo, cuando yo hablo de valores del vértice, tengo que siempre tener en cuenta de hablar de mínimo o máximo. Si se dan cuenta, acá yo no coloco mínimo, pero sí me refiero a que es la menor. De hecho, en algún ejercicio de las guías salía, por ejemplo, que puede en este caso, registrarse una temperatura de menos 8 grados, no, porque según la información que obtuvimos con el vértice, el valor más pequeño que nosotros vamos a obtener en el eje Y va a ser menos 4. Entonces, ahí también pueden sacar información tanto por la interpretación como por los valores que ustedes obtienen, ¿ya? Entonces, chiquillos, dejamos hasta acá la primera parte de estos ejercicios. Vamos, ya en un siguiente video vamos con la otra que tiene que ver más que nada con la segunda parte de los tipos de ejercicios. Así que con estos tres más o menos tienen como el grueso preliminar de varios ejercicios que podrían aparecerles en la prueba, cálculos de parámetros en general de una función cuadrática, concavidad, intersección con el eje Y, vértice, intersección con el eje X, o las raíces o los ceros de la función, que es lo mismo, y por otro lado, construcción de la función cuadrática. Así que espero que les sirva y nos estamos viendo con la segunda parte. Un abrazo, que estén bien, chau, chau.